Descargo de responsabilidad, no soy dueño de StarCraft, Gate, así el JSDF luchó allí, o los personajes asociados con ellos. StarCraft es propiedad de Blizzard, mientras que Gate es propiedad de Takumi Yanai y Gate 19 habían pasado unos días desde que se inició la Operación Sunrise. Se estaba acabando el tiempo para Sadera, ya que se rendirían o se enfrentarían a la aniquilación. Pero como lo discutió el Estado Mayor y el Departamento Estratégico del Dominio, su continua amenaza nuclear contra el Imperio se basó en parte en un engaño parcial debido a otros factores en juego. Ese factor principal fueron los Protoss. Por supuesto, tenían múltiples planes en juego dependiendo de cómo respondieran. Sin embargo, todo lo que obtuvieron de ellos fue silencio y acción. En cualquier momento, los Protoss podrían haber intervenido fácilmente con comunicaciones directas al dominio, interceptando la bomba nuclear, protegiendo o incluso deformando a los residentes de Delta antes de que fuera destruida. Hubo muchas cosas que podrían haber hecho, pero eligieron el silencio. Obviamente, no iban a estar contentos con su ataque a una civilización subdesarrollada, ya que sabían que lo estaban viendo todo hasta ahora. Después de todo, una bomba nuclear podría haber sido una exageración. Pero si los últimos días les dijeron algo, al menos lo entendieron. Para los Terran, en general, era una raza definida por su locura. Sin embargo, no fueron suicidas. Como el caso de la clase nuclear Ragnarok que lanzaron sobre Delta. Durante mucho tiempo, los Terran han estado lanzando armas nucleares a lo largo de muchas guerras. Al final, habrían convertido el universo en un páramo radiactivo si no fuera por el sentido común obvio. Por lo tanto, porque sus dispositivos nucleares fueron diseñados con zonas de lluvia radiactiva cortas antes de que los isótopos radiactivos se comieran a sí mismos, lo que hace que el área sea segura para habitar nuevamente. Esencialmente, estas armas se usaron para crear cabezas de playa o perforar agujeros en las defensas enemigas, asegurándose de que todo muriera en el área antes de que las fuerzas terrestres pudieran entrar con seguridad. Como se señaló, el plan de la misión se basó parcialmente en un engaño. Valerian solo quería poner fin a cualquier conflicto posterior con una demostración de violencia absoluta. Esto, a su vez, desmoralizaría por completo al enemigo y lo obligaría a rendirse a sus términos. La razón por la que les dieron tiempo fue para permitir que la situación empeorara, causando inquietud y miedo, ya que los Saderans carecían de la tecnología de comunicación para evitar que su imperio implosionara sobre sí mismo. Por supuesto, este acto fue en contra de su intención original de no querer desestabilizar su mundo. Si el imperio optaba tontamente por seguir luchando, en circunstancias normales habrían intentado encontrar un enfoque diplomático. Pero después de lo que hicieron, no les iban a ofrecer más consideración. Coral, Augustgrado. Parece que el mundo está a punto de cambiar, dijo Rory mientras había estado observando la situación con atención durante los últimos días. Si no supiera acerca de su tecnología, habría creído honestamente que el dominio era verdaderamente omnipresente. En una terminal, pudo ver y saber todo lo que sucedía en Falmart. De acuerdo con su predicción, el imperio se estaba cayendo a pedazos. Con todo lo que estaba pasando, había una cosa que encontraba interesante. Después de la destrucción de Delta, el evento fue conocido en todo el continente como la ira de Flare. Después de todo, ¿quién más que el dios Sol era capaz de tal cosa? Combinado con el mensaje teatral del dominio, este hecho fue visto como una providencia divina. Debido a esto, el templo de Flare había recibido un repentino aumento de creyentes y visitantes. La mayoría de los cuales respetaban y suplicaban al dios Sol que apagara su ira. Rory para sí misma, Rory solo pudo adivinar que el dios del Sol debía tener sentimientos encontrados. Por una parte, probablemente estaba agradecido por el mayor patrocinio de su templo. El otro es el fastidio de que se le culpe por la destrucción de la ciudad esclava 3. Sin embargo, fue un poco presuntuoso por su parte tratar de entender lo que pensaban los dioses ya que, después de todo, tampoco era su lugar. Relajándose en su silla, recordó todo hasta ahora mientras miraba para ver a Lelei leyendo más revistas científicas mientras Tuca dormía la siesta. Con el inicio de la Operación Sunrise, Rack le había pedido que participara en el discurso. No necesitaba decir ni hacer nada. Todo lo que tenía que hacer era estar con ellos. Por supuesto, ella entendió la razón del porqué. Pero, sinceramente, lo habría hecho solo por preguntar. El dominio contó con todo su apoyo. Además, incluso si ella estuviera en desacuerdo, no es como si hubiera algo que pudiera hacer al respecto. Como lo evidencia Giselle, incluso los apóstoles eran impotentes ante la fuerza del dominio.
Solo como una medida de lo que ha visto, no tenían ninguna posibilidad de ganar. Incluso en una situación ideal en la que todos los apóstoles se unieran para liderar a los ejércitos y monstruos de Falmar contra ellos, era simplemente inútil. Para decirlo sin rodeos, el dominio podría aplanarlos fácilmente 100 veces y eso era lo que podían hacer en un día. Después de ver los registros históricos de su batalla contra Amon, incluso dudaba que los dioses pudieran hacer mucho por ellos. En cuanto a ellos, tenía que preguntarse por qué habían estado extrañamente callados hasta ahora. O no les importaba que alguien estuviera haciendo explotar su jardín o, lo que era más improbable, que algo les impidiera interferir. Pero cualquiera que fuera el caso, no le importaba pensarlo mucho. Después de mirar a Falmar desde una perspectiva externa, las cosas tenían que cambiar. El imperio era un árbol podrido que amenazaba todo el jardín con sus raíces venenosas. Allí, la limpieza étnica genocida constante y la destrucción de diferentes tierras solo causaron estancamiento en lugar de nutrir el crecimiento de la civilización. Por lo tanto, esperaba con ansias cómo Falmar cambiaría a partir de aquí. Al-Nusil, ciudad, todo el mundo estaba conmocionado por la brutalidad de la que era capaz la gente de hierro. Sabían que eran fuertes. Pero no creían que fueran capaces de hacer magia que pudiera destruir una ciudad en un instante. Aunque el miedo fue su primera respuesta, la gente del pueblo no tenía nada de qué preocuparse. Después de todo, vivían en tierras controladas por el dominio. En cierto sentido, se les consideraba ciudadanos de su reino. Al comprender este simple hecho, no pudieron evitar sentir una inmensa gratitud y orgullo con todos los tesoros e ideas que les trajeron. Lo que una vez fue un campamento para refugiados se había convertido en una de las ciudades comerciales más exitosas del continente. Saber que estaban siendo protegidos por una nación tan poderosa los llenó de valor. Actualmente, el tema más candente en la ciudad era si el malvado imperio que había perseguido, asesinado y esclavizado a personas inocentes por su tierra se iba a rendir o el dominio iba a tener que hacerlo. Todos hablaron apasionadamente sobre cómo finalmente estaban obteniendo justicia después de todo este tiempo que el imperio no ha sido desafiado. Al escuchar esta noticia, Delila y los otros conejos guerreros estaban al borde de las lágrimas. Las últimas víctimas del imperio mientras masacraban, violaban y esclavizaban a sus amigos y familiares. Después de su derrota, todo lo que pudieron hacer fue correr mientras trataban de sobrevivir sin nada más que las telas en sus espaldas. Ahora con el imperio al borde de la derrota, Delila se secó los ojos ya que ahora su gente podía descansar un poco más tranquila sabiendo que sus muertes no quedarían impunes. En otra parte del hospital, un anciano descansaba cómodamente en la cama mientras flexionaba su nuevo brazo robótico de grado civil. Esta es nuestra oportunidad de oro, sonrió Durán, gobernante del reino de Elba. Como todos, él también se sorprendió por el poder de la gente de hierro. Si su cabello pudiera haberse vuelto más blanco, lo habría hecho. Pero, no obstante, después de escuchar el discurso del emperador Valerian, el imperio quedó completamente arrinconado. Aunque amenazaban con destruir los territorios controlados por el imperio, los 21 reinos eran solo estados vasallos y no tenían nada que ver con el asunto actual. No fueron ellos los que atacaron su mundo natal. Aunque como estado vasallo, debería haber sentido algo. Sin embargo, el viejo rey no le tenía ninguna lealtad al imperio después de que los envió tan cruelmente a la muerte por una guerra injusta que comenzaron por su propia codicia. En este momento, todo lo que los 21 reinos tenían que hacer era declarar su soberanía, ya que el imperio no estaba en condiciones de hacer nada al respecto. Independientemente de cómo resultó esto, si el imperio se rindió o no, era una situación en la que todos ganaban. Si se rindieron, varios de sus nobles y líderes militares serían encarcelados. Eso a su vez debilitaría su estructura de mando dándoles la ventaja de exigir reparaciones por los daños que causaron. Si fueran destruidos, entonces las correas alrededor de sus cuellos se desatarían y estarían completamente libres de ellas. Si Sadera todavía estaba por aquí después de todo esto, entonces no cambiaría cómo se sentía. Supuso que los otros reinos se sentían de la misma manera que él. Después de su estupidez al casi arrastrar todo su continente a una destrucción segura, nadie quería tener nada que ver con ellos. Al-Nusil, bosque, alabanza a los dioses. Alabado sea el pueblo de hierro. Que tengamos su protección continua. Los elfos oscuros todavía se estaban instalando después de haber dejado sus hogares en el bosque de Swarth. Sin querer ser un obstáculo, se pusieron manos a la obra para construir y establecer conexiones. Querían mostrarle a la gente de hierro su máxima gratitud mostrando lo útiles que eran.
Después de salvarlos de un evento tan horrendo, les tomaría la vida entera pagar su deuda con ellos. Mientras algunos trabajaban en el bosque, otros habían viajado a la ciudad en busca de trabajo para impulsar aún más su atractivo para sus salvadores. Alabado sea el pueblo de hierro, oró YO antes de comenzar su día. No ha cambiado mucho desde que decidió vivir en los bosques cerca de Alnus, además de eliminar a Hardy de sus nombres. Pero después de la amenaza del dominio hacia el imperio, los elfos oscuros se estaban preparando. Quien fuera enemigo del pueblo de hierro, también era su enemigo. Si se les preguntara, levantarían felizmente sus espadas respondiendo al llamado a la guerra contra Salera. Si pensaba en Rat, tal vez pudiera pagar su deuda. Itálica. Comillas, tengo miedo. No quiero salir, muy lloró mientras se escondía debajo de sus mantas. Ven ahora, mientras Kaine intentaba convencerla de que se fuera. Esta no es forma de que la condesa se comporte. Hay que salir y asegurarle a la gente que las cosas van a estar bien. Comillas, pero ¿qué va a pasar si la ira de Flare llega aquí? No tenemos nada que temer, dijo Kaine con un tono tranquilizador. Aunque seamos parte del imperio, también somos amigos de la gente de hierro. No dejarán que nos pase nada malo. Punto. ¿Lo prometes? Miyui sollozó. Lo prometo, mientras Kaine apartaba las sábanas para ver a la condesa con el pelo desordenado y los ojos hinchados. Haciendo un gesto con la mano, las otras doncellas entraron para que la joven condesa estuviera presentable. Al salir de la habitación, observó a las otras sirvientas trabajar mientras hablaban con reverencia sobre los acontecimientos recientes. Con la tranquilidad de que el dominio no los atacaría, la mayoría del personal ya estaba diciendo que eran los campeones de los semihumanos. Ahora, si eso era cierto o no, no lo sabía. Sin embargo, la solterona reconoció que la justicia estaba de su lado. En su larga vida ha visto y experimentado lo peor que la gente tenía para ofrecer. Aunque pensaba que sabía todo sobre el mundo, el dominio había cambiado por completo sus puntos de vista. Nunca exigieron ninguna forma de compensación, ya que defendieron a quienes no pudieron defenderse. Cuando el diálogo era posible, estaban dispuestos a hablar para resolver las cosas pacíficamente. Con el poder que tenía el dominio, podían tomar fácilmente cualquier cosa que quisieran y nadie era lo suficientemente fuerte como para detenerlos. Sin embargo, representaban lo que debería ser la verdadera nobleza. Aunque se estaba acercando al final de su vida, sería testigo paciente de cómo terminaría esta nueva era. Salera, esto es un desastre. Un desastre absoluto, mientras Mold sostenía su rostro sentado desplomado en su silla. Todo el país estaba experimentando un colapso total. Originalmente pensaron que tenía que ser una ilusión que vieron, ya que tal poder era imposible. Enviar a su jinete más rápido a investigar, solo confirmó su peor miedo. Todo lo que quedaba de Telta era tierra ennegrecida, árboles carbonizados y cenizas. Ni un alma a la vista, ya que ni siquiera un edificio aún estaba en pie. Una vez conocido este hecho, plebeyos y nobles intentaban escapar hacia los reinos vecinos. Si no fuera por su declaración de la ley marcial que cerró el país, Salera ya habría sido una ciudad fantasma. Sin embargo, la situación seguía disminuyendo, ya que el pánico masivo estaba prácticamente en pleno apogeo, sin importar dónde se mirara. La gente incluso estaba en las calles exigiendo a los cobardes que se entregaran al dominio. Incluso en el edificio del Senado, todo lo que estos viejos tontos podían hacer era correr como gallinas con la cabeza cortada, ya que la situación estaba mucho más allá de lo que podían entender. Aunque Zorzal y Diabo estaban presentes, no pudieron mantener el orden. Pero lo que puso los clavos extra en su ataúd fue el mensaje en sí. Junto al pueblo de hierro estaba un elfo, el apóstol de Emroy y el héroe de Salera. Tuca representaba a los semihumanos que estaban con la gente de hierro. Rory mostró que los dioses supuestamente estaban del lado de su enemigo. Y lo peor fue que Lelei, a quien el emperador había dedicado un tremendo esfuerzo en promover como el campeón del imperio, también se había puesto del lado del dominio. En los días siguientes, recibieron mensajes de los estados vasallos declarando su soberanía y sucesión del imperio, ya que no querían participar en la ira de Flare. Sin forma de intimidar, coaccionar o forzar su cooperación, estaban solos en esto. Nunca en la historia de su país había ocurrido algo tan desastroso. En todo caso, esta fue la hora más oscura de Salera. En este momento tenían menos de 24 horas para rendirse o ser destruidos. Esas fueron las conversaciones primarias que se llevaron a cabo en el salón del Senado sobre la rendición o no. Comillas, deberíamos rendirnos ahora mientras aún queda un imperio. Comillas, cobarde. Te rendirías sin luchar. Deberíamos atacarlos con honor y gloria. Comillas, eres un tonto.
¿Qué esperanza hay en luchar contra la magia como esa? Y así, este ida y vuelta se prolongó durante 6 días sin esperanza de resolución. Si se rindieron, los nobles, senadores y líderes militares que serían encarcelados probablemente enfrentarían una tortura, humillación y esclavitud atroces. En última instancia, imaginaron que morirían como un perro en una celda pequeña, húmeda y sucia, revestida de pulgas. Pero si se negaban, todo lo que tenían se perdería. Todo Salera como Telta no sería más que cenizas. Mientras esta pelea de gritos continuaba de un lado a otro, basta la voz de una mujer joven gritó sorprendiendo a todos en la habitación mientras se callaban y decían de quién venía. Mirando hacia arriba de su silla, Pina dijo Molt. La joven princesa no pudo quedarse más tiempo al margen y ver cómo su tierra natal se deshacía por completo. Aunque como ellos, su corazón sintió la pesada carga de la ruina que se avecinaba a la vuelta de la esquina. Pero por el bien de su hogar y sus compatriotas, necesitaba hacer algo. Pidiendo a todos los presentes que tomen asiento, tomó el centro del escenario. Escuchen con atención, todos. Deseo contarles una historia sobre mis viajes y el viaje con la gente de hierro, mientras Pina contaba lentamente su historia de lo que experimentó al otro lado de la puerta. En su historia describió su ciudad de interminables edificios de hierro y piedra que tocaban los cielos. Sus barcos que pudieron navegar las estrellas. Medicina capaz de infinitos milagros. Armas que podrían causar destrucción a nivel de desastre. Su vasto conocimiento y servidores mecánicos que les permitieron vivir una vida cómoda. Y finalmente, cuántos mundos formaban parte del dominio Terran. Si lo que dijo la joven princesa era cierto, el imperio debería sentirse avergonzado de sus logros en comparación. Llegando al corazón de lo que quería decir, la gente de hierro es poderosa más allá de nuestra propia imaginación. De tal manera que incluso fueron capaces de matar a un dios. Ante esa declaración, el salón comenzó a agitarse. Mataron a un dios, imposible, de ninguna manera pueden haber hecho tal cosa. Les juro a todos por mi nombre que es verdad mientras Pina ordenaba la habitación una vez más. Pero lo que también vi con mis propios ojos es su justicia. La joven princesa luego recordó las historias de ellos matando monstruos, ayudando a la gente y curando la tierra. La razón por la que el dominio estaba tan enojado fue porque nos llevamos a su gente. No solo pisamos por error la cola del grifo, sino que también les robamos a sus hijos. Por lo tanto, tomaron represalias quemando Telta. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos?, preguntó uno de los senadores. Cerrando los ojos mientras se preparaba, nos rendimos. Esto luego provocó otra explosión de charla. Pero debes saber que te tratarán con justicia, entonces llamó Pina. Muchos de los nobles y soldados que atacaron el dominio habían recibido un trato justo. Se les proporcionó un lugar limpio para dormir, algo que hacer y 3 comidas al día. Un trato mucho mejor que el que debería recibir cualquier prisionero. Entrando en más detalles, describió su visita a las cárceles donde se encontraban los capturados. Curiosamente, algunas de sus situaciones de vida eran irónicamente mejores que cuando estaban en casa. Uno pensaría que se alojaban en una posada si no fuera por su libertad restringida. Puedo igualmente asegurarles que el emperador del dominio me ha dado su palabra de que habrá paz entre nosotros, ya que no se extenderán más allá de Alnus. A los que se rindan se les dará tiempo para resolver sus asuntos antes de su sentencia fueron capturados sería devuelto al imperio. Entendiendo plenamente lo acorralados que estaban, muchos en el salón del Senado todavía dudaban sobre cuál debería ser la decisión correcta. Dando un último empujón a su argumento, lo prometió mientras Pina les hablaba a todos en un tono tranquilizador. Tus sacrificios no serán en vano. Serás recordado por tus valientes acciones. Con esto, habrás salvado al imperio. Con la situación hundiéndose por completo en algunos de los senadores, nobles y líderes militares se hicieron llorar. Esta era la única opción real que les quedaba. No solo tuvieron que tragarse su orgullo, sino que también tuvieron que admitir que Salera, por primera vez en su larga historia, ha sido derrotada por completo. Si lo que dijo la princesa era cierto, al menos con su sacrificio, el imperio aún podrá ver otro mañana. Pronto 1 a 1, los miembros del Senado se pusieron de pie ya que solo podían dar un aplauso amargo. Tiago no podía entender cómo pudo haber sucedido algo así. Mientras esto ocurría, Zorzal estaba completamente lívido. Nos estamos rindiendo a estos bárbaros, pensó el arrogante príncipe con total disgusto. Mirando con enojo a su hermana, nunca la perdonaría a ella ni a la gente de hierro por hacerle probar esta amargura. Luego, enojado, se fue con su pandilla, ya que no querían escuchar más de este absurdo.